Carta a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que, en lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por permitirnos celebrar esta última escuela dominical en el año 2020. Y gracias al Señor por la vida, y gracias por lo que nos ha dado, por lo que nos ha enseñado en este año, por su cuidado y su protección. Y hoy quiero hablarles sobre la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y quiero hacerlo bajo el tema la gracia y el perdón como instrumentos de Dios para valorar la dignidad humana. La gracia y el perdón como instrumentos de Dios para valorar la dignidad humana. Bueno, la carta de Pablo a Filemón es una carta breve, pequeña, sobre todo si la comparamos con las otras cartas que el apóstol Pablo escribe. Y esta es una carta muy personal, aunque se infiere en la misma carta que el apóstol Pablo espera que luego que Filemón la lea, también sea leída por la iglesia. Y esta breve carta fue escrita por el apóstol Pablo y Timoteo desde la cárcel en Roma, más o menos alrededor de los años 60-62 después de Cristo. Y fue en la misma época donde el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses. Y en esta carta aprendemos cómo las virtudes del amor y del perdón son instrumentos de Dios
por medio del Evangelio de Jesucristo para sobrepasar las estructuras sociales que hay en el sistema de este mundo, estructuras sociales que marginan a las personas, y también de cómo el Evangelio de Jesucristo cambia la vida de las personas a imagen de Cristo, proveyendo así dignidad al ser humano. Bien, hermanos, vamos a estudiar esta carta bajo 3 parámetros. Y el primero es, vamos a observar los hechos en la carta, observar los detalles. Como segundo, vamos a analizar esos hechos. Y como tercero, vamos a tener unas aplicaciones conclusivas. Y vamos a ver cómo Dios nos habla por medio del estudio y la meditación de esta hermosa carta. Y en la primera sección, que tiene que ver con la observación de los hechos, vamos a comenzar conociendo un poco los personajes que se encuentran en esta carta. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un preso por causa de Jesucristo. Se encuentra preso en Roma. Es ya un anciano, ya tiene su edad, pero también es el padre espiritual de Onésimo, otro personaje del cual vamos a hablar ahora. Y el apóstol Pablo es el escritor de la carta, de esta carta que envía a Filemón. El otro personaje es Filemón. Filemón era un colaborador en el ministerio que tenía una iglesia en su casa, o la iglesia se congregaba en su casa, en su propia casa. Y era un hombre de fe, un hombre lleno de amor hacia Jesús y también hacia los creyentes. Y era el amo o el dueño de Onésimo. Tenemos también a Onésimo. Onésimo es también un personaje principal en esta carta. Y Onésimo también es un preso, es un prisionero, pero no como Pablo por causa del Evangelio, sino por causa de hurto. Pero este llegó a ser hijo espiritual del apóstol Pablo. Y también era hermano de Filemón, pero también era esclavo de su hermano de Filemón. Tenemos otros personajes que Pablo menciona en la carta, como Timoteo, que es quien acompaña a Pablo a escribir la carta que se le envía a Filemón. También la hermana Apia y Arquipo, que eran líderes de la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón. Y tenemos la iglesia en sí, a quien también Pablo alude en esta carta. Y están Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Bueno, allí se encuentra Juan Marcos, uno de los escritores de uno de los evangelios, y Lucas, escritor también de otro evangelio. Bueno, hacen parte de esta hermandad entre lo que tiene que ver con los escritores y los receptores de la carta. Entonces, lo que podemos seguir observando es que Pablo inicia con un saludo y un deseo para la iglesia. Y Pablo saluda al inicio y al finalizar la carta. Y en este saludo Pablo desea la paz y la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo para Filemón y para los hermanos de la iglesia. Entonces, ya en el grueso de la carta, entre las dos partes, la inicial y la final, donde está el saludo y la despedida, en el grueso de la carta tenemos el cuerpo de la carta que la he dividido en dos partes. Y la primera parte es la intercesión que hace el apóstol Pablo al Señor por Filemón. Pablo intercede al Señor por Filemón. Entonces es importante ver que Filemón era objeto de las conversaciones que el apóstol Pablo tenía con Dios. Y Pablo le comenta a Dios, habla con Dios sobre el amor y la fe de Filemón. Ese era tema de conversación de Pablo siempre que hablaba con el Señor. Y hablaba sobre ese amor y esa fe de Filemón hacia Dios
y esa fe y ese amor que Filemón le tenía a los hermanos en la fe. Digamos que era una conversación muy positiva que Pablo tenía con el Señor, teniendo a Filemón como objeto de esa conversación. Y además en esa conversación Pablo aprovecha para interceder ante Dios por Filemón y le pide al Señor que para que la comunión de la fe de Filemón fuera eficaz y que ese buen conocimiento que había en la mente y corazón de Filemón sobre Cristo le ayudara a vivir un evangelio eficaz. Y Pablo se llenaba de gozo por el testimonio de Filemón en cuanto al ejercicio de su amor, cómo Filemón confortaba a los hermanos de la iglesia. Así, esa es la primera parte del cuerpo de la carta. La segunda parte de la carta es la intercesión del apóstol Pablo ante Filemón por Onésimo. Primero, Pablo intercede por Filemón ante Dios. Ahora Pablo intercede ante Filemón por Onésimo. Y Onésimo, pues, era un esclavo que se había escapado de la casa de su amo, Filemón. Y se fue robándole algunas pertenencias. Y Onésimo, de pronto se encuentra en la cárcel junto con Pablo. Y bueno, en la soberanía de Dios, esto pasa. Dios es soberano sobre la vida de Pablo, de Filemón y de Onésimo. Y Onésimo se encontró en Roma y bueno, probablemente lo más seguro es que es prisionero. Y allí se convierte bajo el ministerio del evangelio del apóstol Pablo. Entrega su vida a Cristo. Y Pablo entonces escribe esta carta para solicitarle a Filemón, un hombre rico, miembro de la iglesia de Colosas, quizás el líder de la iglesia, para que perdone a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. Pablo ruega e intercede por Onésimo ante Filemón para que éste le reciba en su casa, no importando que le haya robado, que se le haya escapado, pero Pablo intercede para que le reciba en su casa. Y aunque Pablo tenía toda la autoridad en Cristo para obligar a Filemón a hacerlo, hacer lo que le pedía, recibir a Onésimo, Pablo lo hace así por causa del amor hacia Filemón. Pablo no se vale ni abusa de su autoridad en Cristo para obligar a Filemón a hacer lo que le pide. Pablo busca convencer a Filemón del cambio de Onésimo en virtud del evangelio de Cristo en su vida. Ahora Onésimo es una persona útil. Antes era inservible. Ahora es una persona de provecho para Filemón y también de provecho para Pablo en su ministerio. Onésimo se convirtió en una persona deseable. Se apegó a las entrañas de Pablo. Era en estos momentos su tierno cariño. Al enviarlo a Filemón, Pablo estaba enviando su propio corazón, queriendo retenerle consigo. Onésimo ahora es más que un esclavo. Ahora es un hermano amado en la fe, un amado hermano para Pablo en la fe y también para Filemón, tanto en la fe como en la carne, porque era hermano de Filemón. Así que Pablo le pide a Filemón que le acepte como le aceptaría a él. Y Pablo asimila la deuda de Onésimo ante Filemón. Lo que te haya robado, yo lo pagaré, dice Pablo. La deuda de Onésimo o su falta no tienen valor al compararlo con el enorme e incalculable valor de la dignidad de Onésimo. Pablo ha descubierto a una persona invaluable. Pablo pide a Filemón que conforte su alma, que recrea su corazón, siendo obediente a lo que le pide, recibir a Onésimo. Y por si alguna cosa, Pablo le dice: yo voy a ir pronto allá, iré pronto a verte, Filemón. Sobre todo porque el apóstol Pablo también hacía parte de las conversaciones que la iglesia tenía con el Señor. La iglesia también estaba orando por Pablo y le estaba pidiendo al Señor seguramente que le sacara de la cárcel.
y le estaba pidiendo al Señor que permitiera que Pablo viniese a visitar a la iglesia que estaba congregándose en la casa de Filemón. Y bien, hermanos, después de haber observado los detalles de esta carta, vamos a analizar los hechos, vamos a analizar estos detalles. Y bueno, en primer lugar, observamos toda una confraternidad. Y Pablo escribe la carta, pero incluye en su autoría a Timoteo, su colaborador, y muestra a sus colaboradores y amigos de milicia, a una iglesia en una casa en Colosas, con sus líderes, donde alude personalmente a Filemón, su amigo, su hermano, su hijo en la fe y colaborador en la milicia. Así que esta carta se da bajo los términos de una confraternidad y de amor en el Señor. Lo segundo que podemos analizar, como ya dijimos, es a Filemón como tema de conversación entre Pablo y Dios. ¿Cómo Pablo se coloca entre Dios y Filemón para interceder por él? Una conversación positiva que busca el crecimiento de su hermano Filemón en virtud del conocimiento que éste ha adquirido de Cristo, crecimiento en la comunión de su fe. Una conversación donde Pablo se goza y se siente satisfecho con el carácter de Filemón y de sus hermanos en la fe. Y ese es el papel intercesor de aquel que ama a sus hermanos en la fe, que los toma como objeto de conversación ante Dios. Qué buena manera de tomar a otra persona como objeto de nuestras conversaciones. En tercer lugar, en la intercesión que Pablo hace ante Filemón por Onésimo, podemos comprender el valor de la dignidad humana, el incalculable valor del ser humano ante el Evangelio de Jesucristo. Y aunque Onésimo le había robado algo a Filemón, eso que le había robado era insignificante ante la deuda que Filemón tenía para con el apóstol Pablo, por haberle engendrado él en la vida cristiana. Pero mucho más insignificante con la deuda que Filemón tenía para con el Señor Jesucristo. El cambio que hace el mensaje del Evangelio en una persona. Onésimo, cuyo nombre en griego significa útil, era alguien inútil, un ladrón, un fugitivo. Ahora es útil, precisamente para colaborar en el ministerio con Pablo y ahora también con Filemón. Y más allá de ello, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicado por Pablo, que cambió las estructuras de pensamiento en Onésimo para hacerle una persona útil, también trascendió las estructuras sociales de la época. Pablo era un judío, Filemón era un gentil y Onésimo era un esclavo. Sin embargo, ahora eran hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la estructura del Evangelio cambia la perspectiva de mirarse de los hermanos en la fe por encima de las estructuras sociales de esa época. Y después de haber observado los detalles de la carta y analizado esos detalles, vamos entonces a tener unas aplicaciones conclusivas para tratar de asimilar la carta para nosotros, cómo la carta de Pablo a Filemón nos habla a nosotros hoy como iglesia y como hermanos en la fe. Y una de las cosas que podemos analizar es el papel que juegan nuestros hermanos en la fe en nuestras conversaciones y en nuestras relaciones sociales. ¿Será que nuestros hermanos en la fe son objetos de nuestra injuria? ¿Será que nuestros hermanos en la fe son objetos de dignidad por parte nuestra?
¿Será que nuestros hermanos en la fe son objetos de nuestras oraciones en nuestro diálogo con el Señor y nuestro diálogo con Dios? Y creo que debemos aprender a colocarnos entre Dios y nuestros hermanos para interceder en favor de ellos y pedir que Dios les capacite cada día en el conocimiento de su Hijo Jesucristo y que sean parte del favor de Dios. Creo que debemos aprender a vivir una vida de comunión en la fe de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el Señor y juez, por quien nuestros hermanos tienen valor y dignidad. Y otra de las cosas en las que debemos meditar es cómo hemos reaccionado ante nuestros hermanos que tienen una deuda con nosotros, bien sea económica o moral. ¿Qué precio le colocamos a nuestros hermanos? ¿La deuda está por encima de la dignidad de nuestro propio hermano? En la iglesia sigo manejándome de acuerdo a las estructuras sociales del sistema de este mundo para relacionarme con mis hermanos en la fe. Hay hermanos que, a mi juicio, tienen menos valor por su pobreza, por sus recursos, por su condición académica o por su color político. Amados hermanos, el mensaje de hoy nos puede colocar en el papel de Onésimo. Alguien inútil, de poco valor o de poco provecho, alguien objeto del Evangelio de Cristo que necesita abrir los ojos a la luz de Cristo para comprender el valor de la dignidad de la vida en Cristo. Pues en tal caso usted debe entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero también el mensaje de hoy nos puede colocar en el papel de Filemón, alguien que necesita perdonar una deuda o una ofensa, pero también alguien que necesita reorientar su pensamiento frente a las estructuras sociales de este sistema, del sistema de este mundo que discrimina y que mira por encima del hombro a las otras personas, y comprender la necesidad de recibir a nuestros hermanos en la fe y mirar al prójimo con el precio de la cruz de Cristo y el precio de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Amado hermano, te llamamos a la confraternidad de los hermanos de la fe, a experimentar el amor y el perdón que Cristo tuvo para contigo, y de la misma manera tú tenerla con nuestros hermanos en la fe. El llamado es a romper estructuras sociales del sistema del mundo y tener a nuestro hermano con la dignidad que Cristo le ha dado, con el precio que Cristo le dio cuando le compró en la cruz del Calvario. Una ofensa, una deuda, nunca va a tener el valor que tuvo la vida de Cristo entregada en la cruz por nuestro hermano y también por nosotros. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo haya tratado con nuestro pensamiento y con nuestro corazón para relacionarnos con nuestros hermanos, amarles y perdonarles, y colocarnos con un corazón muy grande entre Dios y nuestro hermano para interceder a favor de que Dios le bendiga y de que Dios sea con él, que el favor de Dios pueda ser con nuestros hermanos, que tengamos esa madurez en el Evangelio de Jesucristo para perdonar y amar a nuestros hermanos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén.